Muy bien, bienvenido Leo. Voy a presentar entonces como Dios manda. Bienvenidos a la novena edición del Club de Lectura con la tesis alcista de Bitcoin, de Vijay Boyapati. Y hoy nos acompaña Leo Moreno. Leo, bienvenido. Buenas noches. Encantado, Entropy, un placer estar aquí. Gracias por pasarte. Hostia, me hace mucha ilusión que estés por aquí en este libro. Y el libro empieza con un capítulo de Leo. Y es que me viene muy bien esto para presentarte a ti y a la, y a la editorial y tal. Una pequeña anecdotilla que nos vimos con Leo hace ya, bueno, el verano pasado en una conferencia y nada, estaba por salir la editorial y yo estaba pegándole una chapa a Leo de que sí, que estábamos montando un editorial y se va a llamar Prometea, con honor a Prometeo, porque Satoshi es el Prometeo moderno y tal. Y Leo, sí, claro, sí. Yo tengo un artículo ahí y Leo, efectivamente, ya tenía un artículo donde hablaba de todo esto, que bueno, de hecho quería leer ahora un trocito, os lo voy a colgar aquí en el chat. Y por eso, claro, se llama Prometea la editorial, por Prometeo. Y así empieza el libro. Voy a coger la foto, tenemos aquí. Vamos a empezar con Prometeo. Y dice Leo, en lugar de buscar reconocimiento por su creación, Satoshi decidió permanecer en segundo plano y dejar que su invención hablara por sí misma. Esta decisión no fue motivada por el miedo o la inseguridad, sino por una comprensión profunda del impacto potencial de su creación. Satoshi fue consciente de que Bitcoin tenía el potencial de transformar la industria financiera, capacitando a las personas a controlar su propio dinero, convirtiéndolos en individuos soberanos, independientes de gobiernos corruptos, políticas monetarias partidistas o un control exhaustivo. Entendió que su creación era más grande que cualquier persona, incluyéndose a sí mismo. Es muy bonito esto. Hemos visto con lo que ha pasado últimamente que de las mejores decisiones que hizo Satoshi fue desaparecer, ¿no? ¿Qué te parece este Leo y que con últimamente todo lo que ha pasado? Buah, increíble. Nada, lo primero, sí, me encantó que habláramos en la conferencia y que llegáramos un poco a eso, porque justo acaba de escribir ese artículo y yo creo que seguramente la figura de Bitcoin y ese sacrificio del ego, que es un poco de lo que va el artículo, sea una de las cualidades más infravaloradas de la figura de Satoshi y de Bitcoin en general, de su creación y de esas características descentralizadas, ¿no? Y, y bueno, se me han puesto los pelos de punta. O sea, a mí me parece que es tal el sacrificio que no somos conscientes. O sea, independientemente de que a lo mejor sea la mayor revolución tecnológica o incluso financiera de este siglo, eh, el hecho de que haya habido, o sea, cualquiera de nosotros creamos un artículo, un libro, cualquier cosa, estás tú que no ponemos la firma al final para que todo el mundo sepa que lo hemos hecho nosotros, ¿no? Ese reconocimiento en forma de monetario, forma de reconocimiento público, o sea, es como inherente a la condición humana de buscar ese, ¿cómo diría? Ese que nos consideren, ¿no? Que nos consideren lo suficientemente listos o lo suficientemente capaces, ¿no? Y que seamos reconocidos como inteligentes, ¿no? Y además, y me gustaría leer el final, que es un poco lo que quería meterlo como fuera en el artículo, ¿no? Y a lo mejor no pega muy bien, pero cuando al final acabo diciendo, la historia de Satoshi Nakamoto es la historia de nuestro siglo. Prometeo nos trajo el fuego a los humanos, Satoshi nos trajo Bitcoin. Y un poco, nada, por eso la verdad que fue muy gracioso cuando lo hablamos. O sea, por supuesto, yo no soy el primero en hacer esta analogía, pero bueno, es algo que había oído por ahí y que me parece muy elocuente. Tremendo. Yo me emocioné mucho cuando leí tu artículo. Y ahora cuando pensaba lo que decías de no solo reconocimiento, sino lo que busca el humano también es trascender, ¿no? Como así como Mozart dejaba sus piezas para la humanidad y aún 500 años después las estamos escuchando, Sí. Satoshi nos regaló con uno de los inventos de la humanidad, ¿no? No, es un regalo tremendo y de lo mejor No, que hizo, si no ya estaría to- capturado. totalmente, totalmente, ¿no? Y además, no solo reconocimiento público,
tampoco reconocimiento monetario que sepamos. O sea, desde luego, el primer millón de Bitcoin que se minó no se ha movido. O sea, sabemos que por esa parte, que podía ser la 12ª persona más rica del mundo y no ha movido un solo euro, ¿no? O sea, ya solo en eso, esa historia, es como fascinante. Y sí, no, es increíble. Hay un artículo en inglés que se llama El legendario tesoro de Satoshi Nakamoto, creo, que está muy bien y habla de eso también. Yo incluiría también, o sea, Satoshi, por supuesto, ¿no? Pero también la gente que ha estado aquí desde los últimos 30, 40 años picando piedra y luchando por conseguir un dinero digital. O sea que ya vemos que también es como un poco sigue el libro, ¿no? Y dejo esto aquí un poco como introducción y luego si queréis ya vamos sacando temas o podéis hacer preguntas. Pero también lo que explica después de presentar a Prometeo, que explica la historia del dinero digital, ¿no? Y cómo se ha buscado esto durante tanto tiempo y también un reconocimiento a esa gente. Sí, y quería añadir una cosa más que se me olvidó antes de decirla, pero que todo esto es, y la razón por la cual escribo el artículo como sacrificio del ego, es porque me recuerda mucho a esa filosofía estoica, un poco, ¿no? De la humildad, del trabajo duro, de no sacar pecho, y también me recuerda mucho a la biografía de Benjamin Franklin, que fue uno de los founding fathers de Estados Unidos, como sabemos todos, y además fue un inventor muy infravalorado también, una faceta suya que a lo mejor no sabe mucha gente, pero él inventó muchas de las cosas, incluyendo el pararrayos, y más de 200 patentes tiene él, de las cuales no se benefició de una sola. Y lo que dice en su biografía un poco es, mira, yo a lo largo de mi vida he utilizado todo tipo de inventos de tecnología que, por supuesto, yo no he pagado para usar. O sea, yo uso una silla, una mesa, los cubiertos, o sea, todo en mi vida, las calles, ya sea el semáforo, ya sea lo que sea, todo hubo un diseño, hubo una persona que sacrificó y que donó su invención y gracias a ello me estoy beneficiando. Y yo no pago por eso. Por lo tanto, yo no puedo pedir a la gente un royalty por el invento que a mí se me ocurra cuando es algo que es un poco más grande que mi persona, ¿no? Y me recuerda un poco eso también, esa filosofía. Totalmente, totalmente. Si queréis, abrimos micro y nada, ¿queréis comentar algo? Si queréis empezamos un poco por el principio, podéis ir abriendo melones. Ahora que estabais hablando de la filosofía estoicista, ya cogiendo el melón que acabáis de lanzar, que lo tenía apuntado por ahí, que también lo comenté en el grupo. Joder, pues mira, me alegra ver que no soy el único porque justo estaba acabando de leer un libro de estos típicos diarios estoicos y empezaba a verle vínculos con Bitcoin y digo, coño, es cosa mía, pero o cada cosa que leo ahora lo vinculo con Bitcoin, pero no, o sea, se ve que es común entre varios, por lo menos no voy desencaminado en ese paralelismo, pero sí, yo también lo veo muy estoico todo esto, tanto lo que decíamos, tanto Satoshi como todas las personas que estuvieron peleando para que el cifrado dejara de ser de uso plenamente militar y pasara a poder ser usado de forma civil, y con todas las personas que están peleando ahora, con todo lo que está pasando de Tornado Cash, Samurai Wallet y lo que nos vendrá encima, porque esto yo creo que está empezando. Y yo quería comentar un poco, decíais la figura de Prometeo. Prometeo lo que hizo fue quitarle el fuego a los dioses para dárselo a los hombres, ¿no? Y Satoshi lo que hizo fue quitar el dinero del Estado para dárselo también a los individuos. Y luego también lo que comentáis, lo que comentaba Marcos de Samurai y tal. Prometeo fue castigado por hacer eso, ¿no? No recuerdo ahora mismo, ¿no? Cada día le sacaban el hígado, no sé qué, no recuerdo cómo era. Y claro, Satoshi se libró de eso porque fue más listo y desapareció después de dar el fuego este a la humanidad, desapareció para que no le pasara lo mismo que a Prometeo. Totalmente. Sí, le condenaron al pobre a que un águila se le comiera el hígado cada día y le volvía a crecer y se lo volvía a comer. Era, o sea, todo muy duro, como es la mitología. Pero bueno, un día que alguien salvaba a Prometeo, ¿no? Si no me equivoco, y cortaba la cadena y mataba al cuervo. Bueno, no sé, habría que repasar mitología griega, pero sí, muy interesante todo.
Bien, si queréis vamos un poco cronológicamente con el libro viendo un par de cosas. No sé si habéis hecho notas y tal. Empieza un poco explicando los orígenes del dinero y los atributos que tiene que tener el dinero, ¿no? Bueno, es que sabemos siempre verdadero, portátil, fungible, verificable, divisible, escaso. Y al final dice resistente a la censura. Y dice resistente a la censura en nuestra sociedad digital donde cada vez somos más vigilados. Este es un atributo nuevo que ha ganado importancia. Se refiere a la dificultad para que un tercero, como una corporación o un gobierno, expropie el bien o evite que el dueño pueda usarlo. Los bienes resistentes a la censura son perfectos para quienes viven bajo regímenes que imponen controles al capital o prohíben otras formas de intercambio pacífico. Yo creo que esta es la clave, ¿no? O sea, eso es. Sin esto, todo lo otro, para mí, no sirve para nada. Yo creo Total. últimamente, yo creo que en el último año o dos, antes de que pasara todo esto de Samurai y tal, yo creo que nos hemos dormido un poco. Y ahora vemos lo que es lo importante que es ser resistente a la censura, el no depender de terceros, súper importante. Y cuando decimos no depender de terceros, yo creo que aquí está, cuando dice que una corporación, un gobierno, ¿no? Porque la dependencia o la confianza, cuando decimos, yo he reflexionado bastante sobre esto también lo vimos en el libro de Gigi hace unos meses, cuando decía que con lo de Don't Trust es un giro. Satoshi también lo dijo en un contexto muy concreto y es no confiar en una entidad o en una organización, porque vas a confiar en cosas, tienes que confiar en el software, tienes que confiar en una comunidad, pero distribuyes tu confianza en más personas. No dependes de que un ente centralizado tenga el control sobre lo que puedas transaccionar o lo que pueda imprimir y tal. Y esta confianza es a eso, una corporación, un gobierno y tal. Y para mí esto es lo más. No sé cómo lo veis porque yo creo que también que tener lo que dicen los ingleses mucho, ¿no? De tener ese asset que no va a existir, o sea, que una oferta fija, todo esto, yo no sé, pero todo esto es una oferta fija tal. ¿Para qué quieres algo que, a ver, voy a organizar un poco el pensamiento, ¿no? Pero si tenemos un activo de oferta fija, no sé qué, no sé cuántos, pero todo está controlado, todas tus transacciones van a estar controladas, va a ser el taxable, o sea, va a ser imponible hasta el máximo, o sea, hasta todo lo que quieran. O sea, ¿para qué queremos un activo así? Esto tiene que ir unido a la resistencia a la censura, a la descentralización, a un dinero para un mercado negro. Si no, yo creo que el de 21 millones sin la privacidad y sin el anonimato, la resistencia a la censura no es nada. No sé cómo lo veis. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es que eh, ante un Estado, ante un sistema de control, donde vas en el coche, te hacen una foto y te llega la multa, donde hay un control exhaustivo por todos los sentidos. Si tú no tienes el control unilateral sobre tus activos, sobre tu propiedad, o sea, es algo intrínseco a la libertad. El derecho a la propiedad es el derecho fundamental para que haya libertad. Y el activo que lo garantiza de la mejor forma es Bitcoin porque es el más resistente a la censura. Y esa es una cualidad que es lo que diferencia al resto de criptos. Y es lo que se le olvida a todos los cripto bros que consideran que voy a hacer esto, pero más eficiente. No, vamos a hacer Bitcoin, pero con más escalabilidad o mejor para el medio ambiente. O tonterías de estas que pierden el norte de por qué Bitcoin es tan importante y ha sido la revolución que ha sido, ¿no? Y yo creo que este ataque que estamos viendo va a seguir y seguramente sea la próxima, entre comillas, guerra, igual que tuvimos las Block Wars, va a haber unas Privacy Wars y ya lo estamos viendo. O sea, el ataque a la censura a través de Samurai, a través, bueno, de los ataques a Binance por el tema de blanqueo de capitales, que bueno, se podrá argumentar mejor o peor, pero todo ha venido muy seguido, ¿no? Y el ataque a Roger Ver, ¿no? Que haya un poco esos mártires que acojonen a la gente y tal. Y está teniendo un efecto. O sea, yo no puedo decir el protocolo, pero
sé de un protocolo que, bueno, no voy a dar más detalles, pero bueno, que sé que hay contribuidores que se están yendo por miedo. Y al final pues es difícil combatir contra eso, pero la única solución es ser lo más centralizado posible y que no haya un punto de fallo, ¿no? Un single point of failure. Pero es fundamental, como tú dices. Totalmente. Esto lo hablamos hace 2 semanas. Estábamos aquí de charla también y hablábamos sobre eso, que es una pena también porque los desarrolladores, tú, ¿no? Ahora, hostia, cuidadín, porque tienen la diana encima. Y los desarrolladores lo que tienen que hacer es desarrollar herramientas con calma y tal. No le podemos pedir a un desarrollador que encima sea un súper profesional del OPSEC y que sea un fantasma para la NSA, ¿sabes? Les estamos pidiendo demasiado. Y ahora cuidadín al que quiera levantar algo tipo un coordinador de Whirlpool o algo que le meten 15 años de cárcel. O sea, está jodida. Mira, a mí me contactaron. Me contactaron precisamente en modo pánico. Modo pánico por el comunicado del famoso DOG de las detenciones que hubo. Una en Portugal, que ya estamos aquí al ladito. La otra en Canadá, si no me equivoco, ¿no? Sí, me hace por Canadá. Y lo que ponía el papelito, ¿no? And others knowns and unknowns. En plan, ojo que esto, la lista está abierta. Y hay otros que se entiende por conocidos. Hostia, eso está en tu casita tranquilo y con la espada de Damocles de que te tiren la puerta abajo y bueno, mira, ¿sabes? Pero bueno, para eso va a haber que pelearla, igual que hubo que pelear otras de las batallas, no va a quedar mal. Tú, Marcos, que que entiendes de esto, ¿tú sabes dónde yo a veces pienso, ¿cómo se pueden seguir? O sea, ¿hay algo para seguir casos, por ejemplo, del desarrollador de Tornado Cash o los de Samurai? ¿Sabes? ¿Hay alguna manera de hacer un seguimiento de esto? Nada, yo Twitter y traducciones de lo que voy encontrando y no hay nada para hacer un seguimiento. O sea, yo como abogado no tengo ninguna herramienta para hacer ningún seguimiento de estos casos. Sé que hay algunos grupos de abogados que sí que... No me acuerdo, Legal Defender, puede ser. Bueno, lo tengo por ahí apuntado, algún grupo que sí que coordinan más a nivel internacional, pero bueno, pues que al final, aquí lo que interesa a cada uno al final no son estos grandes grupos activistas internacionales, sino qué va a pasar a mí cuando a mí en mi casa, en mi país, me tiren la puerta abajo. Eso es lo que preocupa a la gente realmente. Disculpad, ¿puedo hacer una pregunta en forma de reflexión? Por supuesto. Mira, está muy vinculado con lo que estabais comentando y que también con la parte del libro que estabais mencionando del principio, ¿no? Cuando explica la parte de la evolución del dinero y todo. A mí quizás la parte que más sugestiva me ha parecido del libro, más interesante, más novedosa me ha parecido, y está muy vinculado con lo que habláis ahora un poco del tema de anticensura, de propiedad absoluta, etcétera, es que normalmente cuando se explica este tema de una perspectiva más económica, se suele incidir mucho en la parte directamente de dinero, ¿no? Esto es dinero y surge de la nada. Esto era nada y ahora de repente es dinero. Y no se suele incidir tanto a la hora de explicar por qué tiene valor, etcétera, con lo que estáis un poco hablando, ¿no? Que son las características que tiene esta cosa. Cuando uno, y ahí lo digo la que te va pasando, bueno, ¿cómo se han ido convirtiendo las cosas en dinero? Primero, porque en un determinado momento alguien demandó algo porque tenía una serie de utilidades. Después de tener una serie de utilidades, pues como mucha gente empezó a verlo atractivo, lo empezó a guardar, es decir, a utilizarlo como sitio de valor. Después, conforme eso se fue haciendo más masivo, pues empezaron a aceptarlo como medio de pago y al final pues, se convierte en dinero, ¿no? Así como sería el proceso estándar. Entonces, a mí durante bastante tiempo, antes de ponerme a verlo esto con calma, y una cosa que también me da la impresión de que genera un poco de confusión, es cuando se aborda el concepto directamente como un medio de pago directamente, ¿no? Como algo que sirve para intercambiar, únicamente desde esa perspectiva. Porque ahí es donde uno se empieza a hacer cierto tipo de preguntas que quizá te llevan por lo menos a conclusiones un poco confusas y engañosas, que es, bueno, pero esto que, la típica pregunta, ¿no? ¿Esto qué lo respalda? Esto no hay nadie que lo respalde, etcétera. A mí me parece algo más sencillo, y yo por lo menos lo vi con algo más de nitidez, cuando lo enfocas primero desde las características que tiene una determinada cosa.
Es decir, en vinculación con lo que estabais hablando ahora mismo, ¿para qué? De las muchas posibilidades que uno puede decir, no digo que eso sea una descripción precisa, pero ¿para qué me sirve esto? Como poco para guardarlo y transmitirlo sin que nadie lo pueda impedir. Oye, pues ya como poco, esto es interesante, ¿no? Como empieza el paper de Satoshi, que es para eliminarlo el tercero de confianza o que permite al menos prescindir de él, etcétera. Oye, pues esto como mínimo ya me permite guardar un activo, enviárselo a otra persona sin ningún mecanismo ni sin ningún, me refiero, un tercero, sin ninguna otra parte que me preste este servicio y que lo puedo hacer yo. Y encima, vinculado con esto que decís, y encima no me lo puede quitar nadie, salvo que tenga un error de custodia o una serie de cuestiones ya particulares, y no me lo pueden impedir la transacción o el envío, ni que me lo quiten, ni siquiera el Estado, ni un ladrón ni el Estado. Oye, pues siendo el único bien, siéndome el único activo que tiene esas características en la historia de la humanidad hasta el año 2009, oye, pues esto es interesante para algo. Y a mí normalmente cuando se lo comento un poco por encima a alguien, me suele parecer más sencillo que le vean el atractivo cuando dicen, oye, mira, pues como poco, igual que Microsoft Word te permite escribir más deprisa que una máquina de escribir y que escribir a mano, pues como poco una cosa sirve para guardarlo y para transmitirlo y que nadie te puede impedir eso y que te da un derecho de propiedad absoluto, si lo quieres llamar así. Ya desde esa perspectiva es bastante interesante. No sé qué os parece esto cuando lo enfocas desde ese proceso de yo demando esto porque esto tiene su interés, porque tiene estas utilidades, y luego además conforme otras personas le van encontrando también estas utilidades o sean estas otras diferentes, pues también te va sirviendo para otros usos que lo van convirtiendo en un medio de pago y en dinero. No sé si a vosotros os parece que de cara incluso a un público que no suele tener tanta paciencia para ponerse a encajar todas las piezas y que te cuadre todo y lo entiendas bien, no sé si esto es un enfoque algo más intuitivo o si lo veis equivocado o qué os parece. No, a mí me parece muy bien. Me parece que una forma fácil de abordar esa conversación de valor intrínseco y tal, aunque en el fondo es ridículo, ¿no? Porque nada tiene valor intrínseco, todo es subjetivo, pero sí, me gusta. Sí, quizá no tanto desde la perspectiva de valor intrínseco, como tú dices, por el elemento de la subjetividad, pero bueno, por lo menos cuando tú ya sirves para qué te sirve esto, qué prestaciones que te proporciona, ahí resulta mucho más intuitivo entender el porqué, o sea, lo comparan más con una mercadería, o con un bien, vamos, con un activo, y cuando tú entiendes que algo se parece más al café o al cobre, por decir algo, Sí. que a una moneda, tú te dejas de hacer la pregunta de ¿y esto por qué lo respalda? Porque nadie se hace la pregunta, oye, ¿qué respalda el cobre? ¿Y qué respalda una antena parabólica? ¿Y qué respalda un conducto de un oleoducto? Pues nada, sirven para unas determinadas cosas y la sociedad lo compra y lo demanda en función de la medida, de los casos que sea y de la utilidad que le proporcione. Y conforme tú vas demandando eso y generando un precio de mercado, pues si luego todo lo podemos dividir muy bien y te sirve para otros tipos de funciones, pues encima nos vamos a poner de acuerdo para utilizarlo como medio de intercambio. Totalmente. A mí lo que decías, yo cuando me dijeron primero, mira, aquí hay algo que nadie te puede quitar, ¿no? La autocustodia, nadie te puede quitar. Nadie te puede impedir que lo traspases a quien quieras y nadie sabrá quién eres. O sea, a mí esto es lo que me enganchó. Y luego a partir de aquí empecé a estudiar sobre la historia del dinero y luego, evidentemente, que nadie te lo pueda rebase, o sea, que no te lo puedan imprimir, ¿no? O sea, que no puedan producir más, evidentemente. Que es la guinda del pastel. Pero sí, totalmente. Yo creo que con esta aproximación hay mucha gente que ve el valor de eso totalmente. Bueno, es que y te puedes profundizar un poco más. O sea, al final, esto que estamos hablando es el teorema de regresión de Mises, que no lo invalida y Satoshi lo argumenta en Bitcoin Talk en 2010 o por ahí. Y al final es un poco lo mismo. Y hace, no sé si lo conocéis, el ejemplo dice, como experimento, como thought experiment, vamos a decir que hay una especie de ladrillo que no es ni muy bonito, ni puede conducir la electricidad, ni puede hacer nada en especial. Lo único que puede hacer es que es limitado
y es un medio de comunicación para transferir valor. Solo en cualquier parte del mundo, de forma instantánea y gratis. Y él dice, aunque consiguiera algo de valor, ya sea como tema de coleccionista, se habría convertido de la noche a la mañana en la mejor forma de transferir valor por todo el mundo. Y dice, me da igual lo que fuera, yo desde luego querría tener algo. Bueno, pues es un poco analogía y que el tema de que un activo, para ser activo monetario, primero tiene que ser un poco commodity, pues en ese sentido, o sea, Bitcoin lo cumple. Totalmente. Mira, y ahora que dices lo de transmitir valor a todo el mundo, me va de perlas porque me deja una cita que quería decir y va justo antes de esto de las cualidades del dinero y habla sobre el siglo XIX y cuando estamos en el patrón oro, y hay una cita que dice: «Qué extraordinario episodio del progreso humano fue aquella época. Para cualquier hombre con capacidad o carácter superior al promedio, de clase media o alta, a quien la vida ofrecía a bajo coste y con poco esfuerzo, beneficios, comodidades y diversiones más allá del alcance de los reyes más ricos y poderosos de otros tiempos. El habitante de Londres podía pedir por teléfono, tomando su té matinal en la cama, diferentes productos del mundo entero, en la cantidad que estimase conveniente, y asumir que serían entregados prontamente en su puerta», ¿no? Y aquí yo veo que, o sea, hablando un día con Alfred Mancera, decía Alfred, claro, es que ahora ya hemos separado el dinero del Estado. Ahora tenemos que separar el comercio del Estado, ¿vale? Y yo creo que Bitcoin es lo que nos permite hacer eso a escala mundial. Y mira, veo que Javier Maestre está por aquí, que él habla mucho de este concepto de territorialización, esa palabra que pero que me parece muy ubicua para esto. Mira, yo me estaba preguntando ahora realmente, claro, estamos todo este debate, depósito de valor, medio de pago, unidad de cuenta, realmente es tan importante, porque yo es que una de lo bonito, digamos, de Bitcoin, que es que el que lo quiera utilizar como activo especulativo, pues está en su pleno derecho. Los que desde un principio lo aceptamos como medio de pago, que de hecho sería uno de los libros, ¿no? Los primeros en aceptar como medio de pago un dinero más fuerte que el dinero normal, pues quitarían ventaja, pues bien, y los que lo quieran utilizar como depósito de valor, pues... O sea, no veo por qué siempre... Bueno, sí, supongo que será para... Me estoy autocontestando a mí mismo. Supongo que será para tratar de clasificar el concepto y a partir de ahí poder estudiarlo. Pero tampoco veo... Me parece que muchas veces estamos dando vueltas en lo mismo cuando lo importante está que estamos ahí como pensando en la definición de Bitcoin, como estaban los sabios de Constantinopla mientras estaba a punto de ser invadido. O sea, aquí yo sigo pensando más en las privacy wars. Es lo que ahora mismo me tiene más preocupado, la verdad. Hola, buenas noches. Una pregunta a Leo sobre su punto de vista. Desde que se escribió el libro hasta los momentos actuales, yo entiendo que aquí todos los que estamos en esta reunión tenemos la visión y vemos a Bitcoin como unidad contable. El día que un Bitcoin valga un Bitcoin. Actualmente, la gran mayoría, muchísimas personas siempre piensan en Bitcoin de una perspectiva especulativa, que también es la crítica, ¿no? Entiendo que también Satoshi en ese momento, aunque no lo dejó muy claro, pero él también apostaba un poco por ver que en ese punto de madurez es cuando realmente, si llega a ese punto de madurez Bitcoin, es cuando va a marcar la diferencia y se puede quedar en el camino. ¿Cómo ve Leo ese punto de madurez actual? Porque también es verdad que, claro, en el libro se habla de llegar a una unidad contable de otras monedas de tipo fiat y tal, pero en el tiempo. Si hay un histórico, ¿no? Si hay una referencia. En algo como Bitcoin no hay referencia de qué tiempo puede tardar en llegar a ser unidad contable. ¿Cómo ve Leo ese periodo de madurez? ¿Cómo ve Leo esa dirección? ¿Cómo ve a Bitcoin después también de lo que pasó en su momento con la guerra de bloques? ¿Cómo va Bitcoin en cuanto a madurez, en cuanto a solidez en ese camino que todos entendemos que tiene que trazar?
Pues mira, bueno, muy buena pregunta y la respuesta es que obviamente no tengo ni idea. Mi opinión es que estamos en un momento muy incipiente, que estamos en pañales, pero sí creo que la progresión va a ser asintótica. O sea, que de repente va a llegar un momento, lo típico de gradually, then suddenly, o sea, de despacio y de repente, que eso va a ser así y que va a venir todo de sopetón. Ahora, y lo hilo un poco con lo que ha dicho Marcos antes, porque yo estoy contigo. O sea, en la parte de, oye, ¿para qué le seguimos dando vueltas a esto cuando da igual? Lo importante es que las leyes de Bitcoin se cumplen, que lo quiera usar bien porque es un superpoder, como dice Lunaticoin, y que no lo quiera usar, pues se verá perjudicado, ya está. Pero, al final, o sea, yo creo que es la labor que tenemos que tener a la hora de educar es fundamental. Si queremos que haya cada vez más herramientas de privacidad, si queremos que la gente defienda un poco estos derechos de privacidad, yo creo que el mayor ataque a Bitcoin es la apatía, que la gente le da igual. No, es que los datos, no, es que hay que darlos porque hay que darlos y eso es en donde el mundo que vivimos. Bueno, ya, pero es que tiene que haber gente que cree plataformas, que crea cosas, herramientas que nos permitan tener un mínimo de libertad, de soberanía y que podamos defendernos. Eh, y yo creo que eso es fundamental. Entonces, ¿en qué etapa estamos ahora mismo de adopción, de crecimiento de Bitcoin? Yo creo que estamos en pañales. Yo creo que todavía falta muchísima gente por saber de verdad de qué se trata Bitcoin. Y también, y lo vuelvo a hilar con lo que dice Marcos, mucha gente tacha Bitcoin de primeras por las falsas ideas que ya han calado en la gente, ya sea del consumo energético, de que no es escalable porque no puede ser moneda porque es limitado, porque la economía debe tener un sistema monetario que sea elástico. Bueno, una serie de falacias que se siguen repitiendo, que la desgracia es que calan en la gente y que impiden que gente lo mire, estudie y que a lo mejor en un futuro desarrolle más sobre Bitcoin, que creen más canales de Lightning, que se desarrollen plataformas de micropagos y que se facilite un poco todo eso, ya sea desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista tecnológico. Yo creo que es fundamental. Y yo creo que por eso un poco la labor, uno, que estamos haciendo todos aquí y que Prometea hace con la editorial y tal, y que está haciendo una labor increíble, también va un poco en línea con eso. Y bueno, sí, es un poco mi opinión. Y mira, y también para dar un poco más de contexto, si digamos, si lo que vendemos a la persona que hablamos directamente es, no, pues Bitcoin puede ser reserva de valor y puede ser algo así como el oro digital, ¿no? Pues tiene un market cap de 10, 11 trillones, pues significa que estamos, para empezar, a un 10% del mercado del oro. Eso si vemos que solamente sea ese caso de uso, ¿no? Si además añadimos bonos, si añadimos el M2 supply, o sea, si añadimos la riqueza en el mundo, como dice Hal Finney, pues estamos hablando de un market cap de pues, 300 trillones. En su momento, pues ahora ajustado por inflación, pues sería alrededor de 500, 600. Entonces, si ese es el mercado del dinero, que es el mercado más grande que existe, porque en el fondo es la métrica, es la vara de medir para medir los bienes y servicios, y eso es, y a lo mejor, no sé si queréis, vamos, si hablo demasiado me interrumpís, pero un poco No, siguiendo el por hilo del favor. libro, siguiendo el hilo del libro, que habla de burbuja, de volatilidad, de que es muy caro, de que es muy costoso cada transacción, el consumo energético. O sea, al final, ¿qué es una burbuja? ¿No? Porque es un poco cómo lo valoras. Y al final, si yo puedo predecir que otras personas son propensas a valorar un bien de una forma positiva en el futuro, entonces tiene sentido que yo compre ese activo buscando ese cambio de sentimiento en el mercado, ¿no? Si muchas personas comienzan a pensar de ese mismo modo, pues se crea un bucle alcista, donde se lleva a valorar ese activo por encima de cualquier tasación, ¿no? Racional, digamos. Esto es una burbuja. Entonces la burbuja explota porque finalmente las personas tienen que utilizar ese activo para el cometido para el que fue creado. Si esas personas que usan ese activo son menores que las que predicen los precios más altos,
entonces el precio colapsa, porque la demanda no se ajusta a la promesa. Pero claro, cuando hablamos de dinero, no es que tenga una utilidad final, más allá de la liquidez, sino que se transfiere de persona a persona como métrica de bienes y servicios, sin ser nunca consumido. Entonces, a una acción se le valora por la suma de sus dividendos, a un bono por su interés, a una commodity por el valor de los bienes que puede producir. Sin embargo, para el dinero no hay una cantidad independiente a la que se pueda ajustar su valor fundamental, ya que el dinero es la propia vara de medir. Y en ese sentido, o sea, nos podemos meter en el tema de valor intrínseco, que no tiene sentido, ¿no? Porque no hay nada con valor intrínseco y todo es subjetivo. El tema de volatilidad también se cae de base, porque en cuanto te menciono, bueno, pues cuál es la volatilidad del euro o del dólar, cuánto se ha devaluado el dólar en los últimos 50 años, y cuando ves que es un 80%, joder, de repente la volatilidad ya no te afecta tanto. No, es que es muy caro, es que ahora está muy caro y ya no es momento para entrar. Bueno, es que lleva estando caro los últimos 15 años, desde que nació. Y ya, pues si nos metemos en el consumo energético, pues ya no acabamos, ¿no? Lo que sí que es verdad que hay otro tema, que es el ataque estatal, el ataque gubernamental, que es también una crítica que les encanta tirar ahí para decir, no, esto jamás va a desarrollarse porque el Estado va a ir en contra de Bitcoin, porque nunca van a perder ese poder monetario, porque sería el fin de los estados y tal. Bueno, es que hemos visto como China, la primera potencia del mundo económica, ha prohibido Bitcoin y se sigue usando. Es que me recuerda, y luego en 1933 se prohibió la tenencia, custodia del oro, ¿no? Tenías que entregarlo, ir al banco y entregar tu oro. Bien, la realidad es que, mucha gente no lo hacía, ¿no? Al igual que han prohibido Bitcoin en China, y China sigue siendo la segunda potencia del mundo en minería a día de hoy. Pero claro, hay una zona gris ahí donde han prohibido la compra-venta, pero si ya lo tenías, pues ya es diferente. Y ves un poco el juego de incentivos, ¿no? Y cómo todo ese tema de ESG, el problema medioambiental, se tira por la borda en cuanto no existe una alternativa para aprovechar todo ese excedente energético de las renovables, de la hidroeléctrica, ¿no? China tiene las mayores presas hidroeléctricas del mundo y, por supuesto, no existen baterías ni existen civilizaciones lo suficientemente cerca como para aprovechar esa energía. Y la única forma de aprovecharla es minando Bitcoin. Y bueno, es ahí un caso más bullish que eso, pues no lo veo. Claro, pero aquí estábamos hablando ahora, claro, del caso de bullish. Claro, China minando bitcoins a pesar de que sea ilegal. Me parece que Irán también estaba con todo el petróleo que no podía exportar, quemándolo para minar bitcoin. Vale, yo creo que con todo lo de los ETFs, todo esto, que bitcoin como activo financiero ya está completamente asentado. Ahí sí que está bullish de todo. Pero el problema es lo de siempre, lo de el ataque estatal, que al final yo ya estaba, aprovecho también que está Javier Maestre por ahí, pensando en cómo podría ser una futura definición del delito de criptotráfico. Uh-huh. Igual ahora, vale, sí, todo esto está muy bien, se va a seguir minando, va a haber ETFs, va a haber todo, pero las hosted wallets famosas. Entonces, con todo eso, igual es la forma de traer a gran público, es a través de las hosted wallets, a través de exchange, a través de tal. Entonces, nos vamos a quedar solos, nos vamos a... Que a ver, que va a ser, igual no tiene por qué ser una prohibición directa a intercambiar P2P sin necesidad de intermediarios, pero sí que puede ser una cantidad de desincentivos bestiales que al final conviertan la privacidad y la idea principal de Bitcoin o el descubrimiento de Bitcoin como un verdadero ejercicio ya no de estoicismo, sino casi de sadismo, de masoquismo en este caso, más que de sadismo. No, estoy de acuerdo. O sea, eso es una preocupación real y por eso, o sea, hay que mantenerse privado y hay que seguir el ejemplo de Satoshi. Lo que pasa es que, claro, a la hora de gastar, a la hora de utilizarlo, pues se complica mucho más. Claro, es mucho más fácil ser anónimo cuando
nunca mueves ese Bitcoin. Totalmente. Y hay que, cuando decías tú cuando salió la orden que Estados Unidos pudo confiscar, bueno, obligó a confiscar el oro de la gente, gente que no lo dio, ya lo vimos bueno, un caso similar, pero en una distopía lo vimos en lo de los Mandible, que aquel se iba con sus 2 copitas de oro, ¿no? Pero claro, en aquel entonces no había un registro de tanto como quién tiene oro, quién no. Pero es que ahora, si compras con KIC, no te has preocupado por la privacidad, tal, es trivial saber lo que tienes, cuánto compraste. Es muy fácil decir, señor, usted a mí me va a dar esto. Y tú ya le puedes decir, no, es que, señor agente, yo tuve un accidente de barco. Y dirá, pues mire, estos huchos son de usted. Si se mueven, o sea, vamos a por usted. Es que no hay, no sé, es peor que antes. Si no se usa anónimo y sin KIC y tal, por eso el FUD de los estados, totalmente, yo lo veo. O sea, si nos movemos en el protocolo y tal, no pueden hacer nada los estados y para eso está. O sea, para quitar para que tu dinero no sea taxable, ¿no? Imponible, ¿no? Sería, sí, para que tu dinero no sea imponible y lo puedes resguardar. Pero es que si no, a cualquier decisión estatal va a ser muy trivial que se lo confisquen o le obliguen a darse. También te digo, yo creo que si de verdad hay un ataque proactivo a la privacidad, que lo está viendo de alguna forma, pero algo que sea todavía mayor, yo creo que puede ser muy positivo para Bitcoin y para hacer esa poco labor de conciencia de privacidad y de autocustodia. Por supuesto, bueno, o sea, de la misma forma que el tema de que prohibiera China Bitcoin resultó ser una cosa muy positiva para descentralizar aún más la localización geográfica de los mineros, hombre, que haya un ataque gubernamental, por supuesto es negativo, pero también puede hacer un efecto rebote y que esa apatía de la gente un poco de no, es que a mí me da igual dar mis datos, yo lo que quiero es tener a disposición este activo que sube mucho como activo especulativo. Bueno, fenomenal. Pero yo, o sea, yo sigo pensando un poco lo mismo. Si la adopción va a ir liderada por los países subdesarrollados, donde tienen hiperinflación, donde ahora mismo ahorran en dólares, que se den cuenta de que eso no es un buen mecanismo de ahorro, bueno, a lo mejor sí frente a su moneda local o sí frente a su economía en un momento dado, en cuanto vean que tienen la capacidad de con el mismo móvil con el que utilizan a diario para WhatsApp, acceder a un sistema financiero donde no hay que pedir permiso y donde pueden vender bienes y servicios a todo el mundo, o sea, a mí me parece eso imparable, pero sí que es verdad que los ataques gubernamentales y la privacidad van a seguir, van a seguir. Y bueno, y yo creo que la labor de conciencia, mantenerlo es importantísimo. Yo opino lo mismo que tú. Yo creo que la esperanza está en los países que lo están pasando mal ahora, donde ahí van a adoptar Bitcoin y la privacidad, no como comentábamos también en una charla, como, a ver, por lo menos en mi caso, de pijo de Bitcoin, que vivo en España bien, no tengo ningún problema, no. Claro, entonces, digamos que a mis auditorios, pues seguramente, mira, a mí no me compliques, que yo tengo aquí 20.000 medios de pago, o sea, que no ven el problema tan acuciante como lo ve alguien. Muchas veces es necesario ver las barbas al lobo para espabilar y para empezar a preocuparte por cosas que a priori, al menos aquí, al 99% de la gente, que le da igual. Sí, totalmente. No, hombre, habla de un argentino de que Bitcoin es muy volátil, es que se ríe en tu cara, o alguien en Zimbabue, o sea, en cualquier economía que seguramente afecten a 2.000 millones de personas donde viven en países de hiperinflación, no es que Bitcoin es muy volátil o es que Bitcoin es una burbuja. O sea, te dirán, ¿qué me estás contando? Si cada mes que pasa mi bolsa de la compra solo aumenta gracias a Bitcoin. O si la volatilidad es para arriba, pues bendita volatilidad. O sea, sobre todo que no puedes pasar de 0 a 1 trillón en un periodo tan corto de tiempo en una línea recta. Es imposible. Y al ser un mercado pequeño es muy volátil porque es más influenciable y más manipulable. Y el euro y el dólar no son estables a corto plazo porque estén regulados. Y la prueba está que hay muchas monedas de países donde hay muchísima regulación y sin embargo hay una hiperinflación brutal.
porque tiene que ver con el tamaño, el volumen de mercado y tiene que ver con más factores. Pero sobre todo que al ser un mercado tan incipiente donde, pues eso, o sea, como dice Michael Saylor, solo basta que un mil millonario compre Bitcoin para destrozar todos tus modelos. Y es así. Hombre, yo personalmente tengo una perspectiva que igual puede ser, me gusta compartirla también como una reflexión muy utópica, pero es verdad que también veo que Bitcoin, independientemente, cuando ya pasemos esa fase de que se entiende Bitcoin como por su especulación, como algo especulativo, sino que se entiende realmente que fuese un sistema en el cual nos organicemos, todas esas personas o entidades, que no pertenezcan al Estado o al sistema estatal, ¿no? Estoy hablando de ya no de poderes ejecutivos, legislativos, judiciales, sino también de empresas relacionadas con el Estado, grupos hegemónicos, hablamos de medios de comunicación, religiones, etcétera, bancos, empresas que están relacionadas, sino que ese resto de personas que actualmente estamos luchando uno a uno, porque ni siquiera los agentes sociales que también están politizados nos ayudan, ¿no? a enfrentarnos con el sistema. Al final cada uno tiene que hacer su lucha con su empresa, con su persona, directamente contra el sistema. Yo como lo veo, que es verdad que Bitcoin nos va a ayudar cuando llegue el momento, cuando llegue esa madurez, a entender que gracias a Bitcoin nos podemos organizar de una forma anárquica entre todos nosotros, incluso de una forma supranacional. Cuando se entienda eso realmente y haya métodos para hacerlo, vuelvo a repetir, es algo muy utópico, es algo, una perspectiva que tengo yo, creo que realmente es cuando se va a plantear esa pelea, ¿no? Sí, yo de hecho llevo tiempo pensando, lo tengo comentado en algunos... Es que ya escribo las cosas o las digo que ya no sé ni dónde las digo. Lo de cómo a partir de Bitcoin llegué a lo del anarquismo cooperativista o proudhoniano, todo esto. Y sí, podría ser una forma de crear así conexiones entre distintas partes del mundo, un poco obviando el estado en el que lo ha tocado vivir a cada uno. Igual que durante el franquismo estaba la corporación Mondragón como una especie de corporación ahí medio anarquista, cooperativista, funcionando en el seno de una dictadura con sus seguros, sus escuelas y su... Bueno, no acabó bien, pero bueno, de aquellas tampoco había blockchain y estaban bastante limitados a su hábito de actuación. No sé, por utopía sí está bien y para pensar sobre eso son cuestiones interesantes, pero bueno, estamos bastante lejos, yo creo. Sí, estamos lejos, Marcos, estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero que al final serán como comunidades, ¿no? Que están relacionadas con un objetivo concreto, con unos servicios concretos, con un sector concreto, no lo sé, donde al final entre ellos empiezan a relacionarse y a lo mejor eso pueden ser esas pequeñas bolas de nieve que empiezan a funcionar, ¿no? Donde incluso pensando a nivel supranacional, como te comento. Y yo creo que sí, puede ir por ahí, ¿no? Puede ir por ahí porque si no, de otras formas es muy complicado, es muy difícil decirle a la gente, oye, pues deja la seguridad a la que está actualmente con las herramientas que tiene, como todo el mundo usa, y métete aquí de una forma por tu cuenta, ¿no? Que es un poco lo que se entiende, ¿no? Lucha por tu cuenta contra todos los demás, créate un modo anónimo y tal. O sea, yo creo que al final esas pequeñas comunidades que se pueden ir creando en torno a un sector, a un servicio, que entre ellos empiezan a funcionar así y tengan ciertas cosas claras, ciertas cosas básicas claras, yo creo que por ahí se puede construir muchísimo. Chicos, nos vamos a una horita ya. Estaba pensando, no sé, si queréis, podemos, si alguien quiere preguntar o abrir un melón más, podemos hacer una otra pregunta, Leo, o sacar un tema. Y si no, como el libro es muy cortito y hemos sacado bastantes cosas ya del libro, yo creo que estaría bien hacer quizá hoy este mes, 2 sesiones un poco más cortitas, pero si no nos lo hagamos siempre. Y quizá dejar también para la segunda sesión, si se añade a alguien y le quiere preguntar algo, Leo, tal, dejamos un poco para la sesión siguiente, porque hemos tocado bastantes cosas ya del libro. ¿Queréis sacar un tema? ¿Preguntar algo, Leo? Lo dejamos para el siguiente. Yo sí que me gustaría comentar rápidamente del podcast de Andreas, o sea, perdón, del podcast, de la lectura, del club de lectura de Andreas. Yo le hice una pregunta que le hiciste en cuanto al pre-sale y el pre-mine y cómo conciliaba eso
o sea, perdón, cómo reconcilia eso un poco con que ahora sea Proof of Stake, ¿no? Y no me encantó la respuesta que dio porque se enfocó en lo último y que en Bitcoin de alguna forma también hubo un pre-mine porque había privilegiados que tenían más conocimientos tecnológicos y tal, pero se fue un poco de la pregunta real, que era, oye, es que aquí se emitió una serie de tokens que corresponde al 70% de la emisión total, que ahora es el 60%, y que resulta que esos tokens ahora te dan total control sobre el protocolo, que en ninguna cosa se asemeja a Bitcoin. O sea, aunque tuvieras conocimientos tecnológicos y hubieras acuñado en su momento el 60% de la emisión, ahora sería una cosa marginal y además no te daría ningún privilegio sobre el protocolo, ¿no? Y bueno, o sea, también, no sé si es porque él también dice que él participó en el pre-mine, ¿no? Y hace el símil de que es como cualquier otra empresa tecnológica y tal. Pero precisamente eso, ¿acaso no es un poco ir en contra de por qué estamos en Bitcoin? O sea, si estás sacrificando la descentralización, como me estás comentando, a favor de contratos inteligentes que jamás podrá hacer Bitcoin, ¿no? Más o menos estoy exagerando un poco lo que él decía, ¿no? Pero, o sea, ¿acaso no es otra cosa totalmente que sí, que puede ser interesante tecnológicamente, que sí, que puede tener valor cosas como stablecoins y tal de forma transitoria y genial? Pero, o sea, eso por un lado, ¿no? Solamente diciendo lo que él dijo como a face value. Y luego, la realidad es que, en mi opinión, o sea, Ethereum sí que compite contra Bitcoin. O sea, todas las criptomonedas, lo quieran o no, compiten contra Bitcoin porque están buscando ser esa misma liquidez. O sea, el capital tiende a centralizar y el dólar tiene el 98% de toda la demanda de todas las divisas en el mundo por una razón. Bueno, no sé, o sea, quería comentarlo un poco, tampoco quiero abrir más melones porque ya lleva mucho tiempo, pero que solamente comentar su respuesta, que no me acabo de encantar. Mira que yo soy muy fan de Andreas, la verdad, pero no entendí un par de cosas ahí. Bueno, buenas noches. Yo quería añadir a esto que ha dicho Leo ahora, lo de que compite contra Bitcoin. Yo realmente no veo que sea una competencia. Yo creo que es un efecto colateral del hecho de que para que Bitcoin sea algo creíble o, digamos, trustless, es condición indispensable que sea código abierto. Y eso propicia que el código se pueda replicar, cambiar y salga multitud de forks y de historias y cosas diferentes. Y yo no lo veo como una competencia, lo veo como un efecto colateral que es ineludible. Sí. No, o sea, totalmente, pero, o sea, yo creo que cualquier sistema monetario, quieran o no, están compitiendo porque su utilidad es la liquidez en lugar del consumo del producto. Entonces, si a la hora de evaluar redes monetarias, sería irracional por mi parte almacenar valor en una red más pequeña y menos líquida y menos segura si existe una opción que es igual de accesible. O sea, pero por eso mismo, pero es que yo, para mí, entiendo más interesante verlo como un efecto colateral que como una competencia, porque yo entiendo que no puede haber competencia. Se ha explicado, no puede haber un segundo, pero sí que, o sea, es, ¿cómo decirlo? Es inevitable que haya otras historias, otras copias, por el hecho de que es código abierto. Sí, es inevitable. Y esto, o sea, yo en vez de verlo como un sistema donde algo compite contra algo, lo veo como un, no sé, como, no con un ecosistema, porque yo soy completamente maximalista o casi maximalista, ¿no? Pero lo veo como algo positivo, ¿no? Es como el tema de los forks, ¿no? Pienso que es la cosa más maravillosa que hay de poder dirimir conflictos de forma pacífica, ¿no? O sea, es que yo creo que es
Contra más te entras en Bitcoin es un mecanismo tan genial y esto pues es lo mismo. No puede haber un segundo, ni creo que realmente se vaya a desarrollar diferentes monedas para diferentes cosas. Creo que eso es una cosa de ahora, de early, del principio, que estamos explorando porque realmente no entendemos esta cosa tan grande que es Bitcoin y pues salen de cosas y tal. Con el tiempo pues se ve que se van descartando. Sí, en la respuesta de Andreas, ahora por lo que decía Leo, me acuerdo que decía también decía lo del pre-mining y alegaba que todo el mundo lo sabía y que todo el mundo hubiera podido participar o algo así, creo, si no recuerdo mal, ¿no? En el de creo que Bitcoin. Sí, en no, el, no, ya creo. sí, Bueno, en pero el es que de, realmente en Bitcoin el no de hubo un Ethereum. pre-mine. Claro, Hablas no, de, hombre. pero en Ethereum, que me Sí, equivoqué yo, si no recuerdo sí, mal, más que sí, yo sí. diría que más que un pre-mine fue un pre-minted, ¿no? Ambos. Porque creo que ni Él tan dice siquiera que se unió, o sí, con Proof of Work. sí, ambos. Hubo un pre-sale y un pre-mine. No, él es preventa, pero ¿qué quiere decir? ¿Que esas monedas se acuñaron por código o fueron minadas antes de estar el código mediante Proof of Work? Claro, es que hubo ambas. Hubo una preventa a un precio determinado y luego un pre-mine de que se le adjudicaron unos tantos a la fundación y unos tantos. Sí. O sea, hubo un... Pero quiero decir, ese pre-mine, hubo ordenadores computando la función antes de sacar el código digamos, de lanzarlo, la mainnet, o realmente esas monedas se mintearon más que se minaron, se mintaron por código. Creo que fue así. Que siempre que es un pre-mine es que se ha minteado, vamos, que no se han trabajado. No, yo pre-mine lo entiendo como que se minan mediante el algoritmo que sea Proof of Stake, que en este caso Ethereum era Proof of Work, se minan antes de que el resto de la gente de participantes pueda minar también. Y otra cosa es remintear, es decir, acuñar las monedas sin realmente hacer un trabajo. O sea, mediante código. No forjadas por minería, digamos, por el algoritmo. Se puede hacer de ambas maneras. Pero no sé si lo sabe alguien, igual no puede. La verdad que tampoco es una cosa que me. Sí, aprovechando, mira, aprovechando que dejamos en el tintero el Internet del Dinero 3, hicimos el 1 y el 2, vamos a intentar el año que viene, lo podemos hacer y así puede servir de excusa para a ver si vuelve Andreas y le podemos volver a preguntar. Así que Leo, te puedes preparar entonces la respuesta, la contrarréplica, la respuesta a la respuesta y le puedes apretar ahí a ver qué. Sí, no, y tampoco respondió al tema de Gatecoin, que fue el hackeo ese que parece que ese beneficio le ha dado y que Vitalik todavía no ha respondido a eso, pero está ahí en el blockchain. Pero sí. Ah, sí, pues no, esto me acuerdo que esta fue tu pregunta, se lo pregunté también, ¿no? Esto del Gitcoin, ahora no me acuerdo. Sí, estuviste, pero no respondió. O sea, no respondió eso. Ah, mira, para la próxima. Yo recuerdo, de DAO lo recuerdo porque fui yo early investor en esa historia y de hecho yo creo que con esa historia ya se me quitó las ganas de participar en más cosas de esas que salían, como la ICO de Ethereum. Porque salió incluso antes, creo recordar que Ethereum. Sí, fue antes. Muy bien, pues creo que lo podemos dejar hoy aquí y seguimos en 2 semanas y nada, así le hacemos a ver si queda algo del libro y si no hacemos la charla y aprovecháis para preguntar lo que queráis a Leo, que no lo he dicho antes porque hemos entrado así a tope. Por supuesto, Leo, claro, por supuesto que te conocen, pero por favor, seguid su podcast Leos TV,
que trae. Leo también toca todos los palos, o sea, todos los palos en Bitcoin, sabe mucho, por eso pensaba que sería invitado ideal también para un libro así de principiantes. Y nada, gracias a todos por estar hoy, gracias Leo por pasarte por aquí. Nada, gracias a ti, Entropy, un placer. Y nada, nos vemos en 2 semanas, a la misma hora.